Mimar Sinan no es solo un nombre, sino una época entera petrificada en piedra y cúpulas que aún hoy definen la majestuosa silueta de Estambul. De sus manos surgieron cientos de obras maestras de ingeniería que han sobrevivido a siglos y terremotos. Sin embargo, el público contemporáneo conoce al maestro principalmente por una serie de televisión, donde el genial arquitecto es presentado como un romántico perdidamente enamorado de la joven Mihrimah Sultan. Pero, ¿fue esta gran pasión una realidad histórica o es solo fruto de la imaginación? En este video desvelaremos el misterio que envuelve la personalidad del gran maestro y seguiremos su trayectoria desde simple genízaro hasta arquitecto principal del imperio. Analizaremos en detalle sus proyectos clave, compararemos su imagen televisiva con los hechos y descubriremos cuál fue la verdadera verdad sobre la vida del hombre que construyó la eternidad. En un pequeño pueblo montañoso llamado Agianas, perdido en el corazón de Anatolia, cerca de Kayseri, la antigua Cesarea, nació en 1489 un niño destinado a cambiar para siempre el rostro del mundo islámico. Sus primeros años están envueltos en una niebla de secretos, y la historiografía oficial turca durante mucho tiempo evitó cuidadosamente los aspectos controvertidos de su origen. Pero la mayoría de los historiadores coinciden que el más grande arquitecto del Imperio Otomano no era turco de sangre. Nació en el seno de una familia cristiana y tenía raíces armenias o griegas. En aquella época, Agirnas era conocida por sus canteros y carpinteros hereditarios, y fue allí donde el joven Sinan recibió sus primeras lecciones del oficio, observando cómo nacían las formas de la piedra en bruto. Su vida dio un vuelco cuando llegaron a la región los funcionarios del sultán para reclutar mediante el Devshirme. Según esta norma, los niños cristianos sanos e inteligentes eran arrancados de sus familias, convertidos por la fuerza al Islam y enviados a Estambul para su instrucción. Sinan entró en este sistema a una edad bastante avanzada para un recluta. Según diversas fuentes, ya había superado la veintena, lo cual fue una excepción que confirmaba sus excepcionales habilidades. Debido a su edad, ya no era apto para la prestigiosa escuela de Enderun, por lo que fue enviado a una escuela auxiliar, dependiente del Colegio Imperial, para estudiar matemáticas y carpintería. Pronto estuvo ayudando a los principales arquitectos y aprendiendo su oficio. 3 años después, Sinan se graduó y se convirtió en arquitecto e ingeniero. De la noche a la mañana pasó a formar parte de la enorme maquinaria imperial, un genízaro cuyo camino iba desde los cuarteles y los campos de batalla hasta las cumbres del poder. ¿Por qué la cuestión de su nacionalidad sigue provocando hoy un debate tan encendido? Para muchos, era totalmente inaceptable reconocer que el principal símbolo de la grandeza arquitectónica otomana fuera armenio. Sin embargo, la prueba clave, conservada en los archivos del Palacio de Topkapi, es una carta del propio Sinan dirigida al sultán Selim II. Este documento está fechado en 1573, cuando el arquitecto se hallaba en la cima de su gloria. En la carta, Sinan menciona explícitamente a sus hermanos y parientes que seguían siendo cristianos. El sultán accedió a la petición de su maestro favorito, y este gesto de clemencia real se convirtió en la confirmación documental de que Sinan nunca olvidó sus raíces, a pesar de décadas de servicio a la sombra del trono otomano. Sinan pasó de ser un simple carpintero en el cuerpo de jenízaros a convertirse en el arquitecto principal del imperio. Pero su fundamento siempre fueron los conocimientos que absorbió en su Agirnas natal. Ese dualismo, infancia cristiana y madurez islámica, sangre armenia y lealtad otomana, creó la aleación única de su talento. Pero antes de convertirse en el gran arquitecto, tuvo que pasar por el crisol de la guerra, donde en lugar del compás y la regla, sostuvo en sus manos el hacha y la espada. Tras su alistamiento en el cuerpo de reclutas en 1512, Sinan no solo aprendió a manejar la espada, atravesó una dura escuela de supervivencia técnico-militar. Sinan eligió la carpintería. En el ejército otomano, los carpinteros eran la élite del cuerpo de ingenieros, responsables de construir puentes, reparar la artillería de asedio y fortificar los campamentos.
Fue ahí donde nació el arquitecto que más tarde haría respirar la piedra. Su carrera militar duró más de 20 años y cada campaña se convirtió para él en una investigación de la arquitectura de las tierras conquistadas. El primer bautismo de fuego importante de Sinan tuvo lugar en 1521, durante la toma de Belgrado, y luego en 1522, en el agotador asedio de la isla de Rodas. Mientras los cañones del sultán Solimán abrían brechas en las murallas de las fortalezas, Sinan estudiaba aquellas murallas. Analizaba la mampostería, el sistema de contrafuertes y los puntos débiles de las fortificaciones bizantinas y europeas. Esa experiencia sentó las bases de sus futuros proyectos que sobrevivirían a decenas de terremotos devastadores. En la batalla de Mohacs, en 1526, Sinan no solo se destacó como maestro, sino también como estratega. De ingeniero raso, pasó a ser oficial del cuerpo de jenízaros. Pero su verdadero triunfo lo esperaba en 1534, durante la campaña a Bagdad contra los safávidas. Los otomanos se toparon con un obstáculo inesperado, el enorme lago Van. La ruta terrestre estaba cortada y no había barcas para cruzar al ejército y la artillería pesada. Sinan propuso un plan audaz: construir una flota justo en la orilla, utilizando la madera de los bosques locales. Sin embargo, el momento decisivo que finalmente transformó al guerrero en arquitecto ocurrió en 1538, durante la campaña en Moldavia. El ejército del sultán Solimán se detuvo ante el turbulento río Prut. El suelo era tan pantanoso que ninguno de los arquitectos de la corte se atrevió a proponer un proyecto de puente. Parecía que cualquier construcción se hundiría en el cieno. Pero fue Sinan quien se convirtió en el hombre gracias al cual, en solo 13 días increíbles, se levantó el puente. El sultán Solimán observó personalmente el proceso y comprendió. Ante él estaba alguien capaz de someter no solo a los hombres, sino también a la propia naturaleza. Este periodo militar en la vida de Sinan es crucial para entender su obra posterior. ¿Por qué sus mezquitas parecen tan ligeras, casi ingrávidas, a pesar de los millones de toneladas de piedra? Porque Sinan, el guerrero, conocía el valor de la logística y la precisión. A los 50 años, cuando muchos de sus contemporáneos ya se retiraban, Sinan apenas comenzaba su batalla principal, la lucha por la eternidad. En 1539, Sinan dejó definitivamente la espada, tomó el compás en sus manos y se convirtió en el arquitecto jefe del imperio, con una experiencia a sus espaldas que cualquier constructor de aquella época habría envidiado. El nombramiento de Sinan marcó la creación de una estructura única, el Cuerpo de Arquitectos de la Corte. Era un poderoso organismo estatal. Sinan supervisaba la construcción en 3 continentes simultáneamente. A sus órdenes trabajaban cientos de maestros, canteros, carpinteros, vidrieros, ingenieros hidráulicos y calígrafos. ¿Cuál era la realidad cotidiana del arquitecto jefe? No solo se trataba de búsquedas creativas, sino de una lucha interminable contra la burocracia, la corrupción y la logística. Sinan aprobaba personalmente los presupuestos, verificaba la calidad de los materiales de construcción e inspeccionaba las obras. Tenía la autoridad para demoler construcciones ilegales que obstaculizaran el suministro de agua de la ciudad o bloquearan las vías públicas. En esencia, Sinan intentaba reducir el caótico crecimiento de Estambul a un denominador común, tanto estético como funcional. Su organismo también funcionaba como la más alta escuela de arquitectura. Sinan comprendía que un solo hombre no podía construir cientos de edificios, por lo que creó un sistema de diseño tipificado. Formaba a discípulos que asimilaban su estilo y sus métodos, y luego los enviaba a las provincias. El sultán Solimán veía en él a un hombre capaz de transformar las ambiciones imperiales en piedra eterna. Fue durante este periodo cuando se sentaron las bases de lo que hoy llamamos el estilo otomano clásico. Es curioso, Sinan el administrador no era menos genial que Sinan el artista.
Diseñó un sistema de estandarización para ladrillos y otros materiales de construcción que permitía acelerar las obras enormemente. Y también controlaba los precios en los mercados de materiales para evitar la especulación durante los grandes proyectos. Se conservan documentos donde él mismo detalla las composiciones de los morteros para reforzar cimientos en zonas sísmicamente activas. Sinan ocupó su cargo bajo 5 sultanes, un récord absoluto para un funcionario otomano de ese rango. Nadie más combinó tanta experiencia militar, genio ingenieril y capacidad administrativa. Dejó un legado de más de 400 edificios. Cuando en 1543 Shehzadeh Mehmed, el hijo mayor y más querido del sultán Suleimán el Magnífico, murió de viruela, Suleimán ordenó a Mimar Sinan que construyera una mezquita para honrar la memoria del príncipe. Para Sinan, este fue su primer gran encargo imperial en la capital. Más tarde, él mismo llamaría a esta obra trabajo de aprendiz. La construcción de la mezquita de Shehzadeh comenzó en 1543 y se completó en un tiempo récord, solo 4 años. El gran problema de los templos antiguos era su inestabilidad estructural y su pesadez visual. Sinan propuso crear un espacio que pareciera unitario, inundado de luz y matemáticamente perfecto. Por primera vez aplicó el revolucionario esquema del trébol de 4 lobos. Una cúpula central de 19 metros de diámetro, sostenida por 4 semicúpulas a cada lado. Así logró distribuir idealmente el peso sobre los cimientos y eliminar las enormes columnas interiores que segmentaban el espacio en construcciones más antiguas. Pero hay un detalle que distingue a esta mezquita de todas las demás obras del maestro: sus alminares. Es el único caso en la larga carrera de Sinan en que adornó las torres con una talla de piedra tan rica, casi de encaje y con ornamentos geométricos. Alrededor de la mezquita, Sinan levantó todo un complejo que convirtió el lugar en un activo centro social. Había madrazas, una cocina gratuita para pobres, una escuela y un caravasar. La construcción, que estaba destinada a convertirse en el espejo arquitectónico de la Edad Oro del Imperio Otomano, comenzó en 1550. La mezquita de Suleimaniye se levantó durante 7 largos años, un plazo que hizo perder la paciencia al sultán Solimán en más de una ocasión. Este grandioso proyecto se completó solo unos meses antes de que falleciera su amada esposa, Hürrem Sultán. Sin embargo, tras sus majestuosos muros, no solo se ocultaban cálculos de ingeniería, sino también agudos conflictos que dieron origen a numerosas leyendas. Una de ellas fue el enfrentamiento entre el arquitecto y el sultán a causa de los plazos de construcción. Según se cuenta, el enfurecido Solimán irrumpió sin previo aviso en la obra y encontró a Sinan sentado en el centro de la mezquita vacía, golpeando rítmicamente un tambor. El sultán, furioso, llamó al maestro impío, creyendo que en lugar de trabajar, estaba haciendo el bufón en un lugar sagrado. Sinan, con humildad, le explicó que estaba comprobando la acústica para que cada palabra de la oración del imán llegara hasta el rincón más lejano. Es una hermosa escena que subraya su dedicación a la obra, pero otras leyendas dibujan un cuadro mucho más provocador. Los delatores susurraron a Solimán que Sinan se había vuelto completamente perezoso y que en lugar de dirigir la construcción, se pasaba el día entero sentado en el templo aún sin terminar, fumando en una cachimba. Solimán se personó en la mezquita, dispuesto a ejecutar al arquitecto allí mismo. Efectivamente, vio a Sinan con la cachimba en la mano. Pero el maestro invitó al soberano a sentarse a su lado y a escuchar. Resultó que la cachimba no contenía tabaco, solo agua. Sinan hacía burbujas, creando un característico gorgoteo, y escuchaba cómo ese sonido resonaba bajo las bóvedas. Así calculaba la ubicación ideal para cientos de vasijas huecas que actuarían como resonadores y que luego serían empotradas en los muros y la cúpula. El sultán quedó tan impresionado por el ingenio técnico de Sinan que cambió su ira en clemencia. Otra leyenda está relacionada con las intrigas de la política exterior. El Shah safavida Tahmasp, antiguo enemigo de Sulimán, decidió burlarse de manera retorcida del gobernante otomano.
Al oír rumores de que la construcción de la Sulimaniye se alargaba por falta de dinero, el Shah envió a Estambul un suntuoso regalo, un cofre repleto hasta arriba de piedras preciosas y gemas. En la carta adjunta, Tahmasp, con mordaz compasión, ofrecía a Sulimán vender esas baratijas para poder por fin terminar la mezquita. Enfurecido, Sulimán entregó el cofre a Sinan y le ordenó usar los diamantes y esmeraldas como si fueran un material de construcción corriente. Sinan comprendió que simplemente empotrar las piedras en un muro sería condenarlas a ser saqueadas por merodeadores en el futuro. Ordenó triturar las valiosísimas gemas hasta convertirlas en un polvo fino. Ese polvo precioso se mezcló con un mortero de cemento especial, que se utilizó para unir la mampostería de uno de los alminares. Desde entonces, el pueblo llama a uno de los 4 alminares de la Sulimaniye el alminar de las gemas. Es verdad que, muy probablemente, estas hermosas historias sean pura invención, pero creer en ellas o no, cada cual lo decide por sí mismo. Cuando Mimar Sinan tenía ya unos 80 años, comenzó a llevar a cabo su proyecto más ambicioso. La mezquita de Selimiye, en Edirne, se convirtió en lo que el propio maestro llamaba mi obra maestra. ¿Cuál podía ser el mayor sueño profesional de un arquitecto islámico de aquella época? La respuesta es simple y a la vez audaz: superar la cúpula de la gran Basílica de Santa Sofía, que desde tiempos de Justiniano se consideraba el modelo insuperable de grandeza y complejidad técnica. En Selimiye, Sinan no solo igualó a Santa Sofía, sino que la superó. El diámetro de la cúpula de Selimiye es de aproximadamente 31.3 metros y su altura desde el suelo alcanza los 43 metros. Pero a diferencia de Santa Sofía, donde la cúpula respalda sobre un complejo sistema de semicúpulas y macizos muros que crean una sensación de pesadez, la cúpula de Selimiye parece flotar en el aire. Sinan dispuso toda la estructura sobre 8 poderosas columnas situadas en un círculo dentro de una base octagonal. Esta solución le permitió liberar el espacio interior de la mezquita de tabiques internos, creando una sala única e inundada de luz. El secreto reside en la precisión matemática y en el uso de innovadores contrafuertes que Sinan, hábilmente, ocultó dentro de los muros. Pero la verdadera proeza de ingeniería que aún hoy hace que los arquitectos contemporáneos muevan la cabeza con asombro son los 4 alminares de Selimiye. Están situados en las esquinas de la mezquita y se cuentan entre los más altos del mundo. Su altura supera los 70 metros. ¿Por qué esta obra maestra absoluta no se encuentra en la capital, Estambul, sino en Edirne? Existen varias versiones. Una de ellas es puramente práctica. En Estambul ya no quedaban colinas adecuadas para construir un edificio de tal magnitud que pudiera dominar la ciudad. Otra versión es mística. El sultán Selim II, hijo de Suleimán y Hürrem, supuestamente vio en sueños al profeta Mahoma, quien le indicó que el lugar para construir la mezquita era precisamente Edirne. Sin embargo, los historiadores se inclinan por una explicación más racional. Edirne fue la primera capital de los otomanos en Europa y un enclave militar clave. Al construir allí una mezquita de tal envergadura, Selim II y Sinan proclamaban al mundo occidental la solidez y la superioridad cultural del imperio a las puertas mismas de Europa. Selimiye se convirtió en la cumbre del estilo clásico. Allí, Sinan perfeccionó el sistema de iluminación. La mezquita tiene cientos de ventanas dispuestas de tal manera que la luz penetra uniformemente sin dejar rincones oscuros. Cuenta la leyenda que en el lugar de la mezquita antes había un jardín de tulipanes, cuya dueña se negaba a ceder el terreno para la construcción. Sinan, en respuesta a su terquedad, ordenó representar el tulipán invertido como símbolo de su ingratitud. La imagen de Mimar Sinan en la serie, brillantemente encarnada por el actor Gurkan Uygun, se convirtió para los espectadores en una ventana al mundo del gran arquitecto.
Pero, como suele ocurrir en el cine, la verdad histórica fue sacrificada a arances del dramatismo y la intriga. En la pantalla vemos a un maestro misterioso, silencioso e increíblemente devoto, cuya vida gira en torno a los encargos de la familia del sultán y a sentimientos ocultos. Sin embargo, el Sinan real resultó ser una figura mucho más colosal, dura e influyente. Empecemos por la edad y el momento en que aparece Sinan. En la serie se nos presenta ya como un hombre maduro durante las campañas de Suleimán en Europa. Se ignora casi por completo el hecho de que antes de ser nombrado arquitecto jefe, Sinan sirvió en el cuerpo de jenízaros durante más de 25 años. En realidad, Sinan no era solo un constructor talentoso, sino un alto oficial, curtido en decenas de batallas. El Sinan cinematográfico parece excesivamente melancólico, mientras que el verdadero Sinan poseía el temple hierro de un jenízaro y la disciplina de un comandante capaz de manejar un ejército de obreros. La discrepancia más grave se refiere a su estatus social e influencia en el palacio. En la serie, Sinan se representa a menudo como un modesto ejecutor de la voluntad del sultán o de Hürrem, pero el puesto de arquitecto jefe lo convertía en uno de los funcionarios más poderosos del imperio. Disponía de sumas colosales del tesoro y tenía acceso directo al sultán, sin pasar por muchos visires. En la serie, su papel se reduce a menudo a la función de decorador de la vida de los protagonistas, cuando en realidad fue un urbanista que marcaba el rumbo. Ciertamente, Hürrem fue su principal mecenas. Para ella, construyó los famosos baños y el complejo benéfico en el barrio de Aksaray. Pero su comunicación estaba estrictamente regulada por la etiqueta islámica de la época. Las conversaciones directas y de confianza entre un arquitecto hombre y la esposa del sultán en el siglo XVI eran prácticamente imposibles. Todo el diálogo se realizaba a través de eunucos o por carta, y no hay constancia documental de ninguna amistad personal. También es interesante cómo se muestra el proceso creativo en la serie. Sinan aparece a menudo como un artista libre que busca inspiración. El Sinan real era ante todo un ingeniero matemático. Su trabajo consistía en complejísimos cálculos de resistencia de materiales y logística de suministros de plomo y mármol. La serie romantiza su labor, ocultando tras una bonita imagen el sudor, la sangre y un durísimo trabajo administrativo. Sin embargo, el mayor interés lo despierta el romance con Mihrimah Sultán. La serie muestra una conmovedora y trágica historia de amor no correspondido del envejecido maestro hacia la joven hija del sultán. En la ficción, Sinan lleva a cabo sus hazañas arquitectónicas solo para merecer una mirada de Mihrimah, y la construcción de mezquitas en su honor se presenta como una declaración de amor cifrada en piedra. La primera mezquita de Mihrimah Sultán fue construida por Sinan en 1548 en el distrito de Üsküdar, a la orilla asiática del Bósforo. Este edificio suele ser calificado de femenino. Es bajo, acogedor, con amplios aleros. La segunda mezquita apareció mucho después, en la década de 1560, en el barrio de Edirnecapi. Leye cuenta que Sinan calculó las coordenadas y la altura de los edificios con una precisión matemática solo al alcance de un genio. Cada año, el 21 de marzo, el equinoccio de primavera, que los guías modernos consideran el cumpleaños de Mihrimah, cuando el sol ardiente se oculta tras el único minarete de la mezquita de Edirnecapi, la luna llena aparece justo entre los dos minaretes de la mezquita de Üsküdar. Así, el sol y la luna se encuentran en el cielo sobre Estambul gracias a la voluntad del arquitecto. Los románticos afirman que ese minarete solitario simboliza la soledad y la tristeza del maestro, que se quedó sin su amada. Pero los historiadores tienen una explicación mucho más prosaica. El distrito de Edirnecapi se asienta sobre una falla tectónica y solía sufrir frecuentes terremotos.
Sinan, como ingeniero genial, pudo haber renunciado conscientemente al segundo minarete para reducir la carga sobre los cimientos y aumentar la estabilidad del edificio en esa zona peligrosa. Desde el punto de vista histórico, el amor de Sinan por Mihrimah es una invención absoluta. Cuando Mihrimah se casó, Sinan tenía unos 50 años y acababa de asumir el cargo de arquitecto jefe. No existe ningún documento, diario o carta de sus contemporáneos que insinúe siquiera sus sentimientos románticos. Además, Sinan era un hombre profundamente religioso y un funcionario oficial para quien incluso la mera sospecha de sentir algo por la hija de su señor habría significado la ejecución inmediata. Por lo tanto, toda la verdad sobre el amor de Sinan y Mihrimah es muy probablemente fruto de la imaginación de épocas posteriores, que necesitaban romantizar la figura del gran constructor. Sinan creó para Mihrimah dos obras maestras que no demuestran sus pasiones personales, sino su habilidad para trabajar con el espacio y la luz en función del paisaje. Según los registros, a lo largo de su larga vida, Sinan erigió 477 edificaciones, de las cuales casi 200 han llegado hasta nuestros días. Sinan fue ante todo el más grande ingeniero urbanista, que transformó Estambul en una metrópolis funcional. Su legado son 94 grandes mezquitas, 52 mezquitas pequeñas, 57 madrasas, 41 baños públicos, 35 palacios, 22 mausoleos, 20 caravasares, 7 comedores sociales, 8 enormes almacenes, 7 escuelas, 2 hospitales y, lo más importante, decenas de puentes y acueductos. Su obra más querida fue el puente del sultán Suleimán en Büyükçekmece. Este gigante de 635 metros de longitud consta de 4 secciones independientes y 28 arcos. La construcción se llevó a cabo en condiciones extremas. Para cimentar en el fondo fangoso de la bahía, el arquitecto utilizó enormes pilotes de plomo y bombeó el agua con mecanismos especiales que él mismo inventó. Pero la verdadera hazaña de Sinan fue la batalla por el agua. En el siglo XVI, Estambul sufría una escasez catastrófica de agua potable. Sinan diseñó un grandioso sistema de abastecimiento de más de 50 kilómetros de longitud. Era una red complejísima de túneles, cuencas de distribución y acueductos que traía el agua desde el bosque de Belgrado. Una parte no menos importante de la arquitectura social de Sinan fueron los hammams. El más famoso de ellos son los baños de Hürrem Sultán, ubicados justo entre Santa Sofía y la Mezquita Azul. Sinan perfeccionó el sistema romano de calefacción de suelos y paredes mediante aire caliente. Calculó la inclinación de las tuberías para que el condensado no dañara la mampostería y el calor se distribuyera uniformemente, manteniéndose durante horas después de que se apagara el fuego en los hornos. Sinan también redefinió el concepto de caravasar. Los construyó como fortalezas inexpugnables donde los comerciantes pudieran sentirse seguros. El caravasar de Rüstem Pasha, en Edirne, es una obra maestra de la logística. Un edificio de 2 plantas con un amplio patio donde podían alojarse cientos de camellos y caballos, mientras en el segundo piso la gente descansaba en silencio y frescura. Mimar Sinan vivió una vida que abarcó casi un siglo. No solo construyó edificios, creó la historia pétrea del Imperio Otomano. Su legado no son solo mezquitas, sino también puentes, acueductos y escuelas que aún hoy sirven a la gente, demostrando que el verdadero genio no tiene fronteras. Sinan demostró que la arquitectura no es solo arte, sino la forma más elevada de responsabilidad ante el futuro. ¿Crees en la hermosa leyenda de su amor por Mihrimah Sultán o prefieres confiar en los secos hechos históricos? Si te ha gustado este video sobre la vida del gran maestro, suscríbete a este canal. No olvides ver nuestros otros videos. Te esperan historias fascinantes sobre los secretos del harén, las intrigas de los sultanes y las grandes batallas del pasado. ¿Sobre qué otros temas te gustaría ver un video? Escribe tus ideas en los comentarios.